En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra celebración. Vamos a disponernos a participar con esta alegría de celebrar a nuestro Dios rico en misericordia, que nos sigue concediendo grandes bendiciones en nuestra vida. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de su palabra y de la Eucaristía. Nos llama también a la conversión. Invoquemos con esperanza su misericordia. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Nos unimos en acción de gracias a Dios por la familia Rodríguez Sandoval. Pedimos por el eterno descanso de José Pineda, María Esther González, Virginia Evans Smith, Lupita Rodríguez, Inocencia Chávez, Ofelia Rocha, Alejandrina Rubio, Lucía García, Genaro Gama, Sofía Ramiro, Jaime Guerrero, Fernando Hernández, Catarina, Faustino Fernando, Miguel Azuara, Aurora Herber y Moisés Abraham Álvarez. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pueden sentarse un momento. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un monumento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres, fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pareció
y se desvanaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, lo azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el momento de Jesús, y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan
Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Estamos dentro de la cincuentena pascual, en donde la Iglesia nos invita a que con esta alegría celebremos la resurrección del Señor. Y la palabra de Dios nos sigue mostrando esos signos que nos presentan la presencia, la cercanía de Dios para con el hombre. Perdón. Y escuchamos este milagro de la multiplicación de los panes. Jesús, esperando que sus discípulos propongan acerca de lo que se estaba aconteciendo con la multitud de los seguidores de Jesús, hace esta pregunta: ¿dónde compraremos pan para darles a estas personas? Y como muchas veces nos puede pasar en que nos preocupamos tanto por las cosas que necesitamos, nos preocupamos tanto por las cosas materiales y nos olvidamos de la providencia de Dios. Hay que remar mar adentro, sin importar qué tan grandes las olas estén, pero confiando siempre en la misericordia de Dios. El hombre de hoy carecemos
Adolecemos en ese punto. Nos cuesta mucho o hemos perdido esa confianza en Dios. Dudamos y empezamos a especular, empezamos a cuestionar, empezamos a decir, es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios no me escucha. Por eso nuestra oración tiene que ser sobre todo con esa confianza de que Dios va a otorgar aquello que necesitamos. Dios nos va a dar aquello que es más necesario en nuestra vida. Y he aquí una de las cosas que nos sucede a todos y a cada uno de nosotros. Hacemos una lista de peticiones. Tenemos muchas páginas de muchas cosas que necesitamos. Y quisiéramos que Dios fuera concediéndonos cada una de ellas. Y a veces les pongo este ejemplo. Cuando de repente tenemos un dinerito o nos llega unos centavitos en nuestra mano, quisiéramos comprar muchas cosas. Por ahí algunos de ustedes suelen comentar, fui a la tienda, traje muchas cosas, pero lo que necesitaba se me olvidó. Y así estamos de repente en nuestra vida. Hago mi oración, pero esa oración que yo le dedico, esa oración que yo trato de hacerle al Señor, a veces no tiene la sintonía que debiera de tener. Por eso nuestra oración tiene que ser una oración sencilla, pero una oración que nos ayude a conseguir aquello que necesitamos. Recordemos esa petición de Salomón a Dios. Señor, concédeme sabiduría para poder gobernar a esta comunidad. ¿Cuál sería nuestra oración dirigida a Dios? Señor, concédenos lo que es necesario para ir creciendo todos los días, lo que tú crees que es necesario. Y fíjense, en el Padre Nuestro elevamos nuestra oración diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Pero ya en la práctica, en el hecho, cuán difícil es llevar a la práctica estas palabras que decimos. Por eso, hoy la palabra de Dios nos sigue mostrando esas palabras de esperanza. El evangelista nos narra, nos dice, Jesús los puso a prueba. Él sabía lo que iba a hacer. Dios nos ha concedido a todos unos dones, unas cualidades que nos invitan a que a través de esos dones, esas cualidades, sepamos ponernos en marcha, sepamos construir nuestra sociedad, nuestra familia. Pero lamentablemente quisiéramos que el pan, que la mesa esté servida y nada más llegar para disfrutar de ese banquete. Hoy la palabra de Dios nos sigue mostrando cómo Dios está presente en medio de nosotros, pero también nos invita a no quedar o no caer en el conformismo, a no decir, bueno, pues Diosito me va a dar lo necesario, ¿para qué me preocupo? Sino
que no tengamos en mente el de solo querer o hacer el mínimo esfuerzo. Hoy vivimos también esos grandes retos en la vida del hombre. Hoy nos cuesta, o pudiésemos decir, tenemos 5 grandes razones que a veces pesan más que esos ánimos de ir construyendo, de ir haciendo. Hoy le hemos perdido el sentido a las pequeñas cosas que pudiésemos hacer en nuestra vida, porque nuestra sociedad, o para nuestra sociedad, es algo insignificante. Aquel muchacho que ofrece esos 5 panes, ¿sí?, es suficiente para darle comer a toda una muchedumbre. Esos pequeños dones, cualidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida son suficientes y son necesarios para construir nuestra sociedad, para construir una sociedad con una civilización del amor. Cada uno de nosotros tenemos esa invitación y esa tarea de ir contribuyendo para la edificación del reino de Dios, para ir contribuyendo en la edificación de nuestra iglesia. Vamos a presentar nuestras ofrendas, pueden seguir sentados. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos,
proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por tus hijos José Pineda, María Esther González, Virginia Evans, Lupita Rodríguez, Inocencia Chávez, Ofelia Rocha, Alejandrina Rubio, Lucía García, Genaro Gama, Sofía Ramiro, Jaime Guerrero, Fernando Hernández, Catarina, Faustino, Miguel Azuara, Aurora Herbert, Moisés Abraham Álvarez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por la familia
Rodríguez Sandoval. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
De pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor resucitado, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya.